Básicamente con el diseño entre pisos es diseño a flexión y cortante de las vigas. Le vamos a añadir un ítem de revisión más, que es la deformación. Esta es deformación por cargas verticales, o sea, es diseño de entrepisos total. No voy a considerar carga sísmica, pues porque para un entrepiso, como lo que vamos a ver, que es más bien como una placa de piso, no es necesario considerarlo. Pero sí vamos a ver cómo es las deformaciones por carga vertical. ¿Listo? Entonces, diseño de entrepisos. Básicamente lo que vamos a ver hoy es cómo es el armado estructural del entrepiso, que de paso es lo que tienen que hacer en el proyecto, armar el entrepiso estructuralmente. Después vamos a ver diseño por flexión. Ya lo vimos, solamente voy a recordar cómo es ese tema. Después revisamos deformaciones. Este es el tema que se puede decir que es nuevo, al mismo tiempo no es nada nuevo. Y lo último es la revisión de cortante, que también la vimos en la clase pasada. Entonces, empecemos. ¿Cómo es este armado del entrepiso? Cuando yo hablo de armado del entrepiso, a lo que me refiero es la forma como yo debo estructurar, o sea, colocarle los elementos para que sea estable. ¿Sí? Muchas veces se tiende a pensar que eso se puede poner de cualquier manera, y no, tiene cierto orden que vale la pena estudiarlo. Entonces, para eso, veamos un ejemplo. Aquí yo tengo un lote. Lo que ven ahí es un lote. O no un lote, sino una zona que yo quiero colocarle placa. Entonces, después de tener el lote, lo primero que yo hago es localizar las columnas. Esas columnas pueden ser localizadas por mí o ya estar localizadas previamente. Todo depende de cómo yo lo esté interpretando. ¿Sí? Digamos, muchas veces las estructuras metálicas, en este tema de los entrepisos, se utilizan para colocarle entrepiso metálico a estructuras de concreto. Entonces, en ese caso, ya está localizadas las columnas, ya sabemos dónde están las vigas, en fin, ya se saben más cosas. Pero si toda la estructura es metálica, y más si todas las estoy haciendo yo, entonces, pues partimos por localizar las columnas, saber dónde están puestas las columnas. ¿Sí? Eso, pues, obviamente lo que nos da son las luces que vamos a tener de cálculo. Y estas luces puede que sean todas diferentes. No tengo por qué pensar que todas las luces son iguales. Aquí yo estoy considerando que efectivamente las luces que yo tengo entre columnas son diferentes, incluso son diferentes en el otro sentido. Todas las luces son diferentes, por lo tanto yo pensaría que por lo menos por geometría, o sea, por longitud, las vigas pueden ser diferentes. ¿Sí? Otra cosa, el hecho de que tenga luces diferentes también quiere decir que yo tengo áreas aferentes diferentes para el cálculo de las vigas. Eso lo miraremos un poquito más en detalle. Entonces, una vez localizadas las columnas, lo siguiente es colocar las vigas. Entonces, las vigas normalmente entre columnas, ¿sí? Aquí como yo las estoy, vean que yo orienté las columnas, o sea, el sentido fuerte es así como el sentido fuerte del que va contra el patito, o sea, la inercia con respecto a X. El sentido fuerte lo orienté en el sentido largo de la estructura. Y eso con el, como se supone que estas vigas sí están unidas aquí rígidamente, yo voy a tener un momento negativo contra la columna. Entonces, es mejor que yo tenga este lado fuerte contra el momento negativo de la viga. ¿Sí? Esto es mejor que quede de esa forma. ¿Sí? Esas son las que yo llamaría las vigas principales. Las secundarias están para el lado del alma. O sea, los momentos que están produciendo estas vigas con respecto al alma, ojalá sean nulos, ojalá sea cero. ¿Sí? Pero si tienen que transmitir un momento que sea el mínimo posible. Entonces ya eso me da el sentido de la estructura. Si el momento que me van a producir estas vigas, yo las coloqué contra el eje, contra el lado fuerte de la columna, se supone que este momento que yo estoy produciendo aquí, me lo va a soportar un elemento que es muy fuerte. Ahora, en el otro sentido, este momento que yo estoy produciendo aquí, me lo está soportando un momento que es débil, un elemento que es débil, que es el alma de la columna. Entonces, yo ya sé que este elemento debe soportar más carga que este elemento, ¿sí? Por lo que le estoy transmitiendo a la columna. O sea, la orientación de la columna también me está dando el sentido de colocación del entrepiso. Entonces, si yo tengo que colocar viguetas, ¿en qué sentido las colocaría? ¿En el sentido de L1, L2 o L3 o en el sentido de L4? ¿Ustedes qué dicen? En el sentido de L4. En el sentido de L4. ¿Y por qué en el sentido de L4?
¿Ah? ¿No hay razón? ¿O quién dice en el sentido de L1, L2 y L3? Porque el espacio es más largo, ¿no? Es más largo. Sí, eso es cierto, es más largo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Por qué lo utilizamos en ese sentido? Porque la luz, digamos, la luz de esas vigas es es más grande y por lo tanto, digamos, al hacer una revisión por flexión, voy a tener más posibilidad de plastificación, ¿no? De hecho, entre más luz, es menos posibilidad que se plastifique, porque la longitud de plastificación es una longitud cortica. Pero bueno, sí, hay algo cierto. Sí, da una longitud más larga en el E4. ¿Y eso qué ventaja nos da comparado con la del 1, 2 y 3? ¿Qué dicen? No nos va a rendir así. A ver, opiniones. ¿Qué pasa con lo de los momentos que yo decía? Si yo oriento las viguetas en L1, L2 y L3, ¿qué momento me da más grande? ¿El momento de la viga que está en sentido en L4 o el momento de la viga que está en sentido del 1, 2, L3? O sea, si yo oriento las viguetas en este sentido, ¿cuál me va a dar más momento? ¿El momento de esta viga o el momento de la otra? De la, de la 1, 2 y 3. Nada, silencio total. Profe, buenas tardes. ¿Puede repetir la ¿Mm? pregunta, por favor? Es que mi internet está fallando, entonces no alcanzo a escuchar. Claro, no hay problema. Mira, si yo coloco las viguetas en ese sentido, o sea, en el sentido de 1, 2 y 3, ¿sí? ¿Qué momento me va a dar más grande? ¿El momento de la viga que está en 4, este? ¿O el momento de las vigas que están en 1, 2 y 3? ¿Qué momento me daría más grande? El momento de la viga del E4, ¿no? El que está en L4, que va a tener mayor aferencia. Por lo tanto, como este momento va a ser más grande y la orientación de la columna va para allá, es bueno para la columna que sea así, ¿sí? Si yo lo oriento en el otro sentido, la vigueta en sentido de 4, entonces el momento más grande me va a dar aquí en el eje débil de la columna va a sufrir. Entonces, esta orientación de la columna es clave para saber cómo voy a colocar las viguetas. Y es clave para eso. Si yo fuera a colocarla ahora, el tema de las viguetas en el sentido largo o el sentido corto es una discusión larguísima. Muchos piensan que colocarle la vigueta en el sentido largo es mejor. Y no está mal. ¿Por qué? Porque es que una vigueta en el sentido largo, yo utilizo la altura de la vigueta, la utilizo para soportar y yo puedo colocar menos elementos porque tengo una viga que soporta más carga que otra. ¿Sí? Y hay gente que dice que colocarle sentido corto es mejor, pues porque los elementos son más pequeños. Y efectivamente, al colocarle sentido corto son más pequeños, pero son mucho más elementos de los que colocaría en sentido largo. Es una discusión larguísima. Solamente se puede definir si es mejor o no cuando se sacan cantidades de obra. En el momento en que yo saque cantidades de obra, yo puedo definir, ah, sí, por este lado fue más liviano, por este me pesa menos, este lado me ahorro tanta plata y en el otro no. Sí, o sea, no hay una verdad con respecto a eso. No hay una verdad. Yo personalmente las coloco de acuerdo a la posición de la columna. ¿Sí? O sea, que yo miro que la columna no me vaya a sufrir. Esa es mi posición muy personal. Pero, como les digo, eso tiene tanto de largo como de ancho. Y lo estudiarán cuando estén haciendo el proyecto. Por ahora, por la orientación de la columna, como la tengo, y
siguiendo mi lineamiento personal, las voy a colocar en el sentido corto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi viga principal van a ser las que están entre columnas en el sentido fuerte. Esa va a ser la principal. Yo coloqué que esta es BP1, esta es 2, esta es 3 y esta es 4. ¿Por qué las coloqué diferentes? Porque seguramente el ancho aferente de esta viga 1 va a ser diferente al ancho aferente de la viga 2, ¿sí? Y al ancho aferente de la viga 3 y así. Son de anchos aferentes, entonces es probable que a pesar de tener la misma longitud, el L4 puedan tener cargas diferentes y por lo tanto ser vigas diferentes. Entonces por eso las nombré todas diferentes. Ahora, las otras vigas son las vigas secundarias. Entonces aquí sí es muy probable que esta sea igual a esta. Pueden tener la misma longitud y como yo estoy asumiendo que esta es la principal, entonces seguramente van a tener la misma carga. Entonces estas dos sí probablemente van a ser iguales, las secundarias. Estas dos y estas dos. Después definimos una separación, ¿sí? Para poder definir la separación, vea que yo coloqué ese simbolito. Ese simbolito indica la dirección, el sentido principal de la carga, pero de la placa. O sea, no sé si ustedes han visto ese simbolito en algún plano, pero ese símbolo lo que quiere decir es que es el sentido de armado principal de la placa de concreto, o en su defecto el sentido principal de las crestas del steel deck, ¿sí? En ese sentido se colocan, o sea que yo estoy asumiendo que la carga se va a mover en ese sentido, por lo tanto las viguetas deberían ir en el otro. O sea, yo defino la separación en este sentido y ahí colocaría las viguetas. Entonces, vamos por partes. ¿Esta separación de dónde sale? Esta separación sale del diseño de la placa que venga aquí arriba. Si yo tengo una placa muy delgadita, probablemente necesite que estas viguetas estén más pegadas, más juntas, ¿sí? Para que se pueda soportar. Por ejemplo, en el caso cuando se colocan pisos de superboard, el superboard lo máximo que soporta separación son 60 centímetros, 61.5 creo que son, de separación. Por lo tanto, yo voy a necesitar un montón de vigueticas aquí, cada 60 centímetros, pues no porque no la puedan soportar una aferencia mayor, sino porque el elemento que me da la separación es la placa de piso, que puede ser lo que sea. Si es una placa de concreto, puedo yo manejarla de cualquier espesor. Entonces, entre más gruesa es la placa de concreto, mayor es esta distancia, pero también tengo más carga muerta, ¿sí? Tiene unas por otras. Por ejemplo, yo coloco esta separación muy grande, 2 metros, 3 metros. Veo una placa de concreto por ahí de 15 centímetros. Eso pesa 15 por 24, por ahí que 300, algo así. Pesa un montón, ¿sí? Y si yo lo coloco, entonces, pero al colocarle 3 metros, pues tengo, digamos, una y dos viguetas nomás. Pero digamos que esta separación la coloco muy pequeña, por decir algún metro. Entonces la placa es una placa pequeña también, por ahí de 8 centímetros. Entonces una placa que no pesa casi nada, por ahí 101.2 kilonewton por metro cuadrado, algo así. Y ya yo tengo menos carga muerta, pero también tengo más elementicos, más viguetas. Es un juego, unas por otras, unas por otras. No puedo pensar en que hay una que es mucho mejor que la otra. Hay que promediarlo, proporcionarlo, empezar a ver por qué lado funciona mejor. Y siempre en función de la economía, o sea, de dónde pesa menos. Eso es lo que me va a dar la salida. Entonces, aquí muy probablemente todas las viguetas son iguales. Hay un tema con las viguetas, que las viguetas se diseñan simplemente apoyadas, a diferencia de las viguetas de concreto, donde la vigueta que va desde este punto hasta el otro punto, y lo que yo hago es que aquí tiene un momento negativo, aquí tiene uno positivo, tiene negativo, positivo, negativo, positivo y negativo, ¿sí? A diferencia de eso que sucede en las de concreto, la metálica no. Esta vigueta está simplemente apoyada desde aquí hasta acá. Yo no necesito garantizar esta continuidad. De hecho, es difícil garantizar la continuidad, porque yo no tengo manera de suponer que esto es un solo elemento si va a estar dividido físicamente por la viga, cosa que no sucede en las de concreto. Cuando yo fundo, se mezcla un elemento con el otro. Aquí no, aquí yo tengo claramente que este elemento va desde aquí hasta aquí y no se mezcla con el otro. De hecho, si yo quiero suponer que este momento pasa para el otro lado, tengo que hacer cosas.
colocarle una platina arriba, soldadura, pernos, en fin, un detallado especial que me garantice poder contar con ese momento negativo, y no siempre es fácil hacer eso. Entonces lo mejor es que la vigueta sea simplemente apoyada, va de elemento a elemento, simplemente apoyada. Sí, entonces, este es con la configuración del entrepiso. Entonces, digamos que el orden, para tener claro cómo es primero plantearlo geométricamente. Las columnas, planteamos la geometría, las vigas, ¿sí? Después definimos la separación de acuerdo a lo que vaya a colocar, y después coloco las viguetas. A la hora de diseñarlo, el procedimiento es al revés. Teniendo esta separación de entre viguetas, yo defino cuál es esta placa, con la carga de la placa diseño la vigueta, y con lo que me produce la vigueta diseño las vigas, ¿sí? Entonces, primero lo planteo y después lo diseño. Sí, lo planteo y lo diseño, o sea, es un proceso iterativo, necesariamente iterativo. Sí, entonces requiere de ojalá tener un método que permita hacer cambios rápidamente y poderlos revisar. O sea, que si yo cambié la luz de la vigueta, me cambiaron las cargas, y de una vez me cambiaron la carga, pueda revisar otro diseño de viga y así. Esa es la idea. La idea también es que las vigas secundarias, las vigas principales, perdón, estén unidas rígidamente con las columnas, o sea, que yo aquí tenga un momento negativo. Es como si estas vigas fueran doblemente empotradas. Siempre tengan un momento negativo. Incluso si el entrepiso continuara hacia allá, si yo tuviera otra placa que continuara para este lado, yo consideraría este momento negativo y hacia allá consideraría para la siguiente viga, ¿sí? Entonces, la idea es que ojalá estas vigas principales, todas doblemente empotradas, o sea, o con apoyo continuo. Y las vigas secundarias pueden ser o doblemente empotradas, ¿sí? O articuladas, dependiendo del sistema estructural. Esto sí puede ser. Ojalá este momento de verdad sea lo más pequeño posible. Así como yo lo tengo planteado, esto puede estar doblemente empotrado y este momento va a ser pequeño, por lo que la carga que yo tengo aquí es una carga que es mínima, ¿sí? Es apenas la aferencia de una vigueta para una viga secundaria, o sea que este elemento tiende a dar pequeño. De hecho, estas vigas secundarias normalmente sufren es por sismo, no por tanto por condiciones de carga. ¿Listo? Entonces, resumiendo, armo geométricamente y después compruebo mi diseño. Ahí en eso definimos el tema del armado del entrepiso. Después de eso, hacemos el diseño como tal. Entonces, revisamos diseño por flexión, de la misma manera como lo hemos hecho. Entonces, utilizamos nuestra grafiquita y seguimos el procedimiento natural. Caracterizamos el perfil, compacto, no compacto o esbelto. Después, longitud libre de pandeo para saber en qué parte de estas estoy. Una vez definido, se definen los estados límites, calcula CB y calcula el phi mn dependiendo de dónde esté. Si el LB me da por aquí, pues entonces el phi mn va a estar por este lado y eso me lo va a dar cada estado límite. Después calculamos el índice de sobreesfuerzo. Listo, entonces, una vez definido que cumple por flexión, con el procedimiento que ya hemos visto, procedemos a revisar que cumpla por deflexión, o sea, por deformaciones. Es la siguiente revisión. Esa es una revisión muy sencilla. Básicamente, ¿en qué consiste? Yo calculo las deformaciones por métodos convencionales, o sea, los que se han visto siempre, por área de momento, por doble integración, viga conjugada, método matricial, método de energía, o sea, los que consideren necesarios para calcular deformaciones. Incluso, yo sé que hay vigas que son muy complicadas de calcularle las deformaciones, lo pueden hacer con un software, o sea, colocan el perfil en el software y miran cuánto es la deformación. O sea, el tema del cálculo de la formación es un tema de análisis puro, casi que no entra dentro del diseño. Lo que sí es del diseño es revisar los límites de la deformación, los límites. Entonces, hay dos límites principales por revisar. El primero es para carga total de servicio. Aquí la palabra clave es de servicio, o sea, con cargas sin mayorar. Para revisar deformaciones, yo utilizo las cargas calculadas directamente, o sea, no es 1, 2, 1, 6, sino muerta más viva, solitas. Cargas de servicio son las cargas que yo necesito. Entonces, yo reviso que para cargas totales de servicio, la deformación sea menor a L sobre 360.
¿Esta L cuál es? Esta L no es L sub B. Esta L es la longitud total del elemento. O sea, yo puedo tener mi viga 12 metros con 3 riostras, LB son 4 metros. Pero cuando voy a calcular la deformación, yo la reviso para 12 metros, no para LB. Importante. L sobre 360, donde L es la longitud total de la viga. ¿Listo? Y las cargas son cargas de servicio, así como dice ahí, D más L. Entonces, tomo la viga. ¿Sí? ¿Pregunta? Ahora. Entonces, tomo la viga, calculo por alguno de estos métodos cuánto me da la deformación, y esa deformación la comparo con L sobre 360. Y es la que me calculo tiene que ser menor a esa. Y ese es el primer límite de deformación que vamos a mirar. Y el segundo es un límite de deformación, pero es de uso. O sea, reviso que la carga viva otra vez de servicio sea menor a L sobre 270. Y se deben cumplir los dos. No es que por carga total me dio y por la viva no. O me da por viva y no por total. Debe cumplir ambos. Vean que eso es después de haber hecho el diseño de flexión. Entonces, si yo hago mi diseño por flexión y llego a revisarla por deformaciones y no me da, pues tendría necesariamente que volver a hacer el de flexión. Por eso es muy importante que tengan afilado su método de diseño, su método, ya sea hojas o como sea, bien afilado, porque la iteración es grande, o sea, tener que volver a diseñarlo todo por este tema es complejo, ¿sí? Y además porque me tocaría volver a calcular la deformación, o sea, todo vuelve al principio, en el momento que no cumple. ¿Sí? Entonces, esos son los límites de deformación que yo tengo que verificar para entrepisos. Después de verificar esas deformaciones, es que entramos a revisar el tema de cortante que vimos en la clase pasada. Ya tengo la viga, ya me cumple por deformaciones, y ahora voy a ver si me da por cortante. Entonces, el procedimiento de cortante que vimos, cálculo de la resistencia nominal, punto 6, que es el esfuerzo por von Mises para poder pasar de normal a cortante, FY AW, que es el área del alma, por CB, que me considera los esfuerzos críticos cortantes. Por eso en que ese CB también dependía del KB por el estado de, que era equivalente al K de longitud efectiva. O sea, calculo resistencia nominal y defino si van rigidizadores o no y si considero el campo tensionado. Es muy importante, por eso es que es tan importante más bien el tema de los rigidizadores, porque si ya yo diseñé quién sabe cuántas veces por flexión y no me da por cortante, pues sencillo, le agrego rigidizadores en vez de repetir todo el proceso de diseño de flexiones y ver si me da por cortante, ¿sí? Entonces los rigidizadores le dan una salida y además dan la posibilidad del campo tensionado. Ya sabemos que esa es posibilidad, que puede que el campo tensionado cumpla o no cumpla, ¿sí? Pero entonces, este tema del cortante no necesariamente hace que yo me devuelva. Yo puedo hacerlo por cumplir por cortante. Ahora, si yo para hacerlo por cumplir por cortante lo que hago es modificar la sección, pues ni modo, me vuelvo hasta flexión, flexión, deformaciones y regreso cortante. ¿Sí? O si se me ocurre cambiarle el material, lo mismo, flexión, deformación y regreso cortante. ¿Listo? Entonces, el tema está en que, primero el proceso es iterativo, desde el principio, desde el planteamiento inicial, desde la geometría es iterativo. ¿Sí? Planteo la geometría, diseño todo y después saco cantidades para ver si es óptimo el peso o no, si es lo mínimo posible o si puedo mejorarlo. Aquí hay un tema con ese del peso que es una leyenda urbana. Resulta que, voy a devolverme a donde está el entrepiso. Aquí si se dan cuenta, yo aquí tengo que todas las vigas son diferentes, todas. Bueno, de hecho, iguales solamente puse las viguetas y sí, todos los elementos son diferentes. Esto muchas veces se puede considerar que es económico porque es liviano. Sí, yo estoy apuntando a que los elementos son lo menos posible y al final el costo de las estructuras metálicas es por kilo. Entonces, pues si este pesa menos, vale menos. Pero resulta que ahí hay un tema que está por dentro de la fabricación, que es que al tener más perfiles, yo aumento la posibilidad de tener desperdicio y además no hago mi proceso industrializado. Porque digamos que este entrepicito es un entrepicito muy pequeño, pero si yo estoy haciendo un centro comercial, que son muchísimos tipos de vigas,
Entonces, entre más tipo de viga tenga, menos industrializado es mi proceso. Me toca hacer unas compras muy particulares, tener líneas de producción diferentes, en fin, como complico el proceso de fabricación y al final la mano de obra puede salirme lo comido por lo servido, ser más costoso. Entonces, muchas veces lo que se hace es, a pesar de que esta viga BP puede ser diferente a esta y a esta, se ponen todas iguales. Pues para que efectivamente yo fabrico 4 BP1 en vez de una BP1, una BP2, una BP3, una BP4. Y como que libero mi proceso de ingeniería y aumento la producción. A pesar de que tener todas las vigas iguales puede hacer más pesado. Sí, entonces tiene un jueguito ahí, ¿sí? En el tema de que yo puedo estar subiendo peso, pero bajando mano de obra y me mejora, o definitivamente tenerlo liviano a lo mínimo es lo mejor. A mí una vez me pasó que hice un diseño para unos señores que tenían toda la mano de obra del mundo. O sea, tenían como 15 obreros allá desocupados que no sabían qué hacer. Me tenían que construir un galpón. Entonces me hicieron que hiciera ese diseño en celosía, o sea, angulito por angulito, lo más liviano posible. Y efectivo, yo puse angulitos que me 80 centímetros de ángulo y después lo cambiaba para otro ángulo. Eso no pesaba casi nada, era súper liviano, pero ellos tenían toda la mano de obra que quisieran y les salió muy bien así porque hicieron las compras mínimas posibles. Como también he tenido otros casos donde es todo lo contrario, donde la mano de obra es cuidadosa, pues no tienen casi. Entonces lo mejor es, ojalá un solo perfil para que solamente corten y empaten, corten y empaten. Entonces ahí creo que diseñé como con 3 perfiles toda la casita. Y eso solamente cogían de la bodega un perfil, lo iban partiendo y empatando y montado en todo. Entonces, esa casa pesó bastante. En cambio, el otro no pesó casi nada, pero en costos para cada persona fue diferente. Entonces, este jueguito del tema de cómo funciona el entrepiso siempre va ligado al costo. Siempre va ligado al costo. ¿Sí? Bueno, entonces con eso ya barrimos en qué consiste. ¿Qué consiste esto de la, del entrepiso? O sea, esos son los 4 que teníamos que ver: el armado, diseño por flexión, deformaciones y revisión de cortado. Entonces voy a pasarme a en qué consiste el proyecto. Voy a compartir aquí la pantalla, toda la pantalla para mostrarles el proyecto como tal. Entonces aquí está el proyecto. ¿Sí? 7 de mayo la entrega, ya 4 personas como la primera entrega, igual. Tenemos la misma estructura, acuérdense que esa estructura tenía una zona achurada que es un entrepiso, ¿sí? Esta zona de 20 por 30 es una zona bien generosa donde pueden colocar vigas bien largas si quisieran, distribuir columnas, si quieren colocar columnas en esta zona interior, pueden hacerlo, las que quieran, solo que les recomiendo que sean una cuadrícula y no con elementos en diagonal, pero es más complicado así. Entonces le colocan las columnas que consideren necesarias dentro de la zona para poderlo distribuir. Ahora, en altura pues son entrepiso y cubierta. Listo, tenemos los dos, entrepiso y cubierta. Esta es la zona que le vamos a colocar el entrepiso, a las dos. Descripción de la estructura, la misma descripción que teníamos antes, zona de oficinas, ¿sí? Y zona de bodega, que es la que entró en la primera entrega del proyecto, que fue la zona de la bodega, donde teníamos la cubierta como tal. Ahora, como procedimiento, entonces primero, ubicación de las columnas. Como dijimos, la localización no es definitiva, ustedes le pueden colocar la localización que quieran, ¿sí? De acuerdo a lo que estén buscando, o sea, dentro de las cantidades finales no voy a entrar. Profe, disculpe, Sí, cuéntame. profesor, disculpe, qué pena con usted. ¿Será que puede repetir, por favor, lo que acabo de decir? Desde donde, Eh, ¿hasta creo dónde que llegaste desde ahorita? el techo, sí, acabé, otra vez me desconecté. Desde, creo que el achurado o algo así mencionó. Aquí, desde el achurado. Exacto, Bueno, perfecto. bueno, Gracias. entonces, este tema del achurado es que esta zona es la que es un entrepiso, que es lo mismo que entró dentro de la anterior, ¿sí? Que dijimos que esto era cubierto y que aquí tenemos un entrepiso. Entonces, le pueden colocar columnas en cualquier lugar donde prefieran.
Tienen 20 metros para localizar columnas, qué sé yo, cada 5 metros, una en la mitad y quedan 10 y 10, de 20 metros, como quiera. Realmente no tengo misterio con eso. Y dentro de las cantidades finales no voy a tener en cuenta las columnas, únicamente voy a considerar entrepiso como tal, ¿sí? Entonces tenemos dos placas, placa de entrepiso y placa de cubierta, y las dos hay que diseñar. ¿Listo? Ahora, entonces, la descripción de la estructura. Entonces teníamos una zona de oficinas, como les había escrito también para la primera entrega, y la de bodegas, que es la anterior, la que hicimos la primera entrega. Esta es la de ahorita, entregar esta parte del diseño de las oficinas. Entonces, como procedimiento, primero, la ubicación de las columnas no es definitiva, o sea, como les dije, pueden colocar las columnas donde prefieran. Después de eso, localizan las vigas principales y secundarias y definen la separación entre viñetas para localizarlas. ¿Listo? Para este caso, y poderlo hacer que quede igual para todos, vamos a asumir que tiene una losa maciza de concreto. Esa losa maciza va a ser de este espesor. De acuerdo con la separación que ustedes hayan escogido, tenemos que el espesor de la losa va a ser S sobre 20. O sea, si yo puse mis viguetas cada 3 metros, entonces el espesor de la losa va a ser de 15 centímetros. L sobre 20. ¿Listo? Eso es como por igualarlos a todos. Después tomamos y evaluamos las cargas. Aquí yo les doy el evalúo de carga. Ahí, y no lo coloqué, estas cargas son para el entrepiso como tal. Este de los muros, en la cubierta no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces aquí esto no lo escribí. Entonces en la cubierta este no se toma en cuenta. Listo. Entonces en la cubierta no tenemos en cuenta los muros. En el resto sí, acabados, afinado, placa de piso. Dice 24 por H. O sea, si aquí me dio .2, ¿sí? Para el espesor, pues 24 por .2 me va a dar la carga para la placa de piso. ¿Listo? Entonces, aquí es donde entra a trabajar este valor H que calculamos antes. Entonces, recapitulando, definimos S como separación entre viguetas, que esa me va a producir el espesor de la placa, y este espesor de la placa me va a producir más carga muerta o menos carga muerta dependiendo del espesor. ¿Listo? Y aquí están las cargas muertas totales. Digamos que yo se las estoy dando. Las cargas vivas, pues ustedes las buscan en la norma. A ver qué carga le coloca. Y ahí tenemos las cargas. Después realizamos las combinaciones de carga. Únicamente combinaciones por carga vertical. Las que se encuentren ahí por carga vertical que aplican. No vamos a considerarle ni viento ni sismo, sino únicamente cargas vivas y muertas. Y utilizar las combinaciones de carga que consideren necesarias. Después de eso realizamos el diseño por flexión con el procedimiento que ya vimos y revisamos las deformaciones con los límites que les comenté ahora. L sobre 360 para cargas totales y L sobre 270 para cargas vivas. Después diseñamos los elementos por cortante. Y por último, calculamos las cantidades de acero. Entonces, cantidades de acero me refiero al peso de las vigas principales, las secundarias, viguetas y rigidizadores. Eso es lo que yo necesito como cantidades, nada más. No voy a considerarles nada más. Y esta distancia, pues, el peso de los elementos entre ellos. ¿Sí? Eso es todo. Entonces, en eso consiste el proyecto. Ahora, a la forma de calificarlo va a ser así. Cada plantica que me dé, planta estructural de cubierta de entrepiso, 15%, esa es la parte fácil, porque sin planta no pueden hacer nada. O sea que lo que estoy diciendo es que me entreguen la planta con la que van a calcular. ¿Sí? O sea, ese 30% está regalado. O sea, no pueden hacer el proyecto sin hacer eso. Y les estoy diciendo que me lo entreguen. O sea, eso está re fácil. Después, el diseño estructural y cantidades. Entonces, diseñan por flexión, revisan deformaciones, diseño por cortante. Estos 3 puntos para cada elemento, ¿sí? O sea, que si ustedes tienen un tipo de viga para todas, pues me hacen una sola memoria. Pero si tienen 10.000 tipos de vigas, me hacen 10.000 memorias, ¿sí? Entonces, por cada elementico diferente que tengan, le hacen esa revisión completa. Flexión, deformación y cortante.
para cada elemento diferente. Cada elemento diferente. ¿Listo? Y después calculan las cantidades, así como les decía. Vigas principales, secundarias, viguetas y registradores. De eso se trata. Entonces, si se dan cuenta, aquí esto suma 30 y 55 da 85. O sea, faltan 15%. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, a manera de concurso, la estructura que sea más liviana, o sea, la que pese menos, tendrá más 1. O sea, que no le estoy sumando 15% que falta, sino 20%. Puede sacar más de 5. ¿Sí? La siguiente más liviana saca puntos, es más punto 7. O sea que en esta, si hace todo bien y queda de segundo, saca 5. ¿Sí? Entonces la tercera ya saca más punto 5. O sea, le agrego más punto 5 a lo que saque. Y el otro pues más 0,3. ¿Sí? Son más o menos 20 alumnos de a 4 por grupo. Quiere decir que hay un grupo que no va a ganar nada de bono. ¿Sí? Que tienen lo que saque. De acuerdo a lo que sea más liviano. O sea, yo no me fui por el precio, sino que mi punto de salida va a ser el peso. El peso. Optimización a nivel de peso. Podría ser a nivel de precio, pero como les decía, eso tiene su inconsciente colectivo con el tema de la mano de obra, que si yo pongo todos los perfiles igualitos, pues es menos mano de obra, es más barato y empieza uno a meterse en términos no tan académicos para el diseño de la estructura metálica. Entonces por eso lo puse no por la más barata, sino la más liviana. ¿Listo? Entonces quien logre sacar la estructura más liviana puede sacar esta más de 5. De eso se trata el proyecto. Como les decía, proyecto para el 7 de mayo, o sea, 15 días a partir de hoy para que lo hagan. Es más, si quieren empezar de una vez, que la clase casi está por terminar. Si quieren empezarlo de una vez y se ponen de acuerdo cómo lo van a plantear, pues de una. Si tienen dudas, pues me comentan, yo estoy disponible para preguntas, alguna sesión o alguna cosa, también me avisan. Y esa es la idea. Y hasta aquí llegaría el tema, digamos, corte 2, porque esto es lo del parcial 2. El tema que veamos dentro de 8 días ya es para el siguiente corte. ¿Listo? Pero tema hasta hoy. Entonces no sé qué dudas tienen, comentarios, aclaraciones, preguntas. La Profe, presentación y la clase yo la subo ahorita. Sí, cuéntame. en los pesos, ¿debo también tener en cuenta el peso de la placa? Es que no No, entendí muy bien esa parte. no. Pesos de estructura metálica. O sea, mira, cantidades de obra, cantidades de acero. Acero es lo que me interesa. Peso de las Ok, vigas principales, vigas secundarias, viguetas, rizadoras. Es que el peso de ok, la vale. placa, eh, o sea, la placa lo que les va a generar es más o menos carga, ¿sí? Pero no le va a implicar en las cantidades. Bueno, implícitamente sí, porque más carga es más grande la viga. ¿Listo? Otra cosa, profe, acerca de, digamos, de las memorias, Sí. a lo que usted se refiere de cada elemento es que yo, digamos, no sé, eso debo entregarlo en Word, ¿cierto? En un formato PDF. Debo, No, digamos, hacer, o cómo lo entregaría. no, pues puede ser bueno, es que el hecho de que esté en Word no implica que esté en PDF. O sea, ¿a qué me refiero? Yo puedo hacerlo en Excel e imprimirlo en PDF de todas maneras. De todas maneras. No sé si nos ponemos de acuerdo en entregarlo en Excel, puede ser. O, o si quieren de una vez en PDF, no sé. Eso digamos que lo podemos ponernos de acuerdo cuando ya lo estén desarrollando, pueden darse cuenta cómo les queda más fácil entregarlo. En todo caso, si yo hago una hoja de Excel imprimible, o sea, de las que yo las puedo poner, imprimir y sale bonita, pues ya yo lo puedo sacar en cualquier formato, en PDF, en el mismo Excel o como sea. Listo, profe.